Creo que tal vez maté a alguien. Verás, yo solía trabajar en el turno nocturno como repartidora para, bueno, digamos que era un servicio de entrega de comestibles a domicilio muy popular. Esta es una historia real que me contó mi mejor amiga. Había un pago enorme por hacer entregas de madrugada. Y cuando empecé con esa compañía, realmente necesitaba dinero porque me habían desalojado recientemente. Estaba viviendo con una amiga y quería conseguir la mayor cantidad de efectivo posible en poco tiempo para poder tener un nuevo lugar donde vivir. A pesar de las horas, acepté el trabajo y el turno y me encontré conduciendo una camioneta de reparto hasta los lugares más aleatorios en medio de la noche. Pasé casi 4 meses manejando por todo Oaxaca y Veracruz, dejando víveres y paquetes a cualquier hora de la madrugada. Tienes que saber que el turno de 3:30 a 7:00 a.m. es de los más impopulares, y por una buena razón. Es oscuro, es solitario, da miedo, y además es bastante peligroso, razón por la cual la compañía pagaba ese jugoso diferencial nocturno. Al principio, la verdad, fue intimidante, porque caminabas hacia una casa en un área boscosa, esperando que no fueras a asustar a alguien. Más de una vez, llegué a una casa que no tenía ni una mísera luz exterior, y tuve que usar mi linterna para encontrar el timbre o incluso las escaleras. También había problemas con gente que malinterpretaba los horarios de entrega o que simplemente olvidaba el pedido. Una vez llegué a una casa con alarma de movimiento que gritaba en la noche y casi me mató del susto. Ahí estaba yo, con las bolsas en la mano, cuando una señora salió con un rifle. Terminé pasando media hora tratando de convencerla de que solo entregaba los víveres que ella misma había pedido. Llamaron a la policía y estuve a punto de ser arrestada porque nadie creía que yo realmente estuviera entregando a esa hora. Al final, la señora recordó y se disculpó. Hombre, casi renuncio esa noche. Pero como dije, necesitaba el dinero. La mayoría de las veces era bastante tranquilo, porque casi no había tráfico, y la gente que recibía estaba agradecida y hasta generosa con las propinas. También era pacífico, sobre todo cerca de las tiendas, cuando recogía las órdenes. Podía comprarme un cafecito en la tienda de conveniencia, un latte de caramelo o lo que fuera. Lo admito, a veces extraño el trabajo, pero probablemente nunca volveré a esa compañía ni a manejar entregas después de lo que pasó. Creo que tal vez maté a alguien. Verás, yo solía trabajar en el turno nocturno como chofer para un servicio de entrega de víveres a domicilio, digamos, muy popular. Había un pago enorme por hacer entregas de madrugada. Y cuando empecé con esa compañía, realmente necesitaba dinero porque me habían desalojado recientemente. Estaba viviendo con una amiga y quería conseguir la mayor cantidad de efectivo posible en poco tiempo para poder conseguir un lugar propio. A pesar de las horas, acepté el trabajo y el turno y me encontré conduciendo una camioneta de reparto hacia los lugares más aleatorios en medio de la noche. Pasé casi 4 meses manejando por todo Oaxaca y Veracruz, dejando víveres y paquetes en plena madrugada. Tienes que saber que el turno de 3:30 a 7:00 a.m. es de los más impopulares. Y por una buena razón. Es oscuro, es solitario, da miedo y además es bastante peligroso, razón por la cual la compañía pagaba un jugoso diferencial nocturno. Al principio, sinceramente, era intimidante, porque caminabas hacia una casa en una zona boscosa, esperando que no fueras a asustar a alguien. Más de una vez, llegué a casas que no tenían ni una lámpara encendida afuera, y tuve que usar mi linterna para encontrar el timbre o incluso las escaleras. También había problemas con clientes que malinterpretaban los horarios o que simplemente olvidaban haber pedido algo. Una vez, llegué a una casa con alarma de movimiento que gritaba en la noche y casi me mató del susto. Ahí estaba yo, con las bolsas en las manos, cuando salió una señora con un rifle. Pasé casi media hora intentando convencerla de que solo llevaba los víveres que ella misma había ordenado. Llamaron a la policía y estuve a punto de ser arrestada porque nadie creía que yo realmente estuviera entregando tan temprano. Pero al final, ella recordó y se disculpó. Hombre, casi renuncio esa noche, pero como dije, necesitaba el dinero. La mayoría de las veces, la verdad, era bastante tranquilo. Casi no había tráfico,
La gente esperaba su pedido y era agradecida y hasta generosa con las propinas. También era pacífico, sobre todo cerca de las tiendas al recoger las órdenes. Podía detenerme a comprar un cafecito en la tienda de conveniencia, un latte de cajeta o lo que fuera. Lo admito, a veces extraño ese trabajo, pero probablemente nunca volveré a esa compañía ni al reparto nocturno después de lo que pasó. Esto ocurrió durante la pandemia, justo en medio del confinamiento, así que no había mucha gente en las calles. Incluso siendo las 4 de la mañana, todo parecía desierto. El área de carga donde recogía las órdenes estaba sola. Cuando fui a buscar un pedido, Lupita, la encargada con la que siempre trataba, salió de la tienda empujando un carrito con apenas unas cuantas bolsas. Platicamos un momento, intercambiando saludos, y luego me pasó el carrito para que lo descargara. Ella se quedó mirando la dirección en el recibo, sacudiendo la cabeza. Cuando terminé, le pregunté qué pasaba. Lupita me explicó que la dirección no tenía sentido, que salía prácticamente hacia la nada. Comentamos el asunto y ambos coincidimos en que era raro. El pedido era justo lo mínimo para cumplir con la entrega. Pensamos que era sospechoso. Yo incluso quise cancelar, pero una vez aceptado y cargado, ya no se podía. Ella hasta quiso tomar de vuelta la orden, pero ya estaba en mi camioneta. Estábamos atados. Yo decidí entregarlo. Si había problemas, diría que no encontré el lugar y me haría cargo del costo. Subí a la camioneta, encendí el GPS y busqué la dirección. Como Lupita dijo, el lugar estaba técnicamente dentro de mi ruta, pero en las afueras del pueblo, lejos de todo. Miré hacia el asiento trasero para revisar el pedido. Eran cosas aleatorias, pero entre ellas había artículos necesarios, como papel de baño. Muchos de mis clientes eran personas mayores o con alguna discapacidad. Me dio culpa pensar en alguien necesitado sin esos productos, así que encendí la camioneta y salí hacia el destino. Me prometí que si sentía algo raro, marcaría el pedido como imposible de entregar y me largaría. Pero quería intentarlo. Puede que suene tonto, pero mi ética de trabajo y hacer las cosas bien son muy importantes para mí, sin importar para quién trabaje. El trayecto por el pueblo fue agradable, como siempre. Me gusta cómo lucen las farolas en la noche cuando no hay nadie. Me gustaba aún más cuando esas luces se desvanecían al llegar al límite de la ciudad y entrar al bosque residencial. La mayoría de mis entregas me llevaban ahí. Siempre era una mezcla extraña, hermoso y pacífico, pero también espeluznante. Y me gustaba, sobre todo porque ya conocía a las familias y los rostros de quienes recibían los pedidos. Pero esa noche comenzó a llover. Muy pronto ya no podía ver buzones ni luces de porche. Todo se convirtió en un bosque interminable y oscuro. Era como si alguien hubiera apagado el mundo. Me puse paranoica. No solo temía algo sobrenatural, sino que un venado, un perro o una persona se me atravesara. La tensión era insoportable. Casi una hora me tomó llegar a la supuesta calle del lugar. Casi pasé de largo la entrada. Tuve que frenar en seco, retroceder. En vez de girar, me estacioné a un lado para respirar. Aún dudaba si debía seguir. Lo primero que hice fue revisar el GPS. El recibo decía Callejón 5B, pero el GPS lo llamaba Camino de Acceso B. Pensé que lo había digitado mal. Lo intenté de nuevo, y apareció la misma ubicación. Miré afuera buscando un letrero. Entre la lluvia y la oscuridad apenas pude ver algo frente a mí. Saqué la linterna para alumbrar, pero rebotaba contra el parabrisas. Tenía que salir. Me bajé con fastidio. Era abril, pero la noche estaba helada. En cuanto dejé la calefacción de la camioneta, un escalofrío me recorrió. Alumbré el letrero. Decía Callejón de las Ánimas. Era viejo, de madera, con letras en una caligrafía elegante, antigua. Me detuve un segundo, intrigada, hasta que escuché un ruido en los árboles. «Al diablo», murmuré. Me subí de nuevo, apagué la linterna, cerré con seguro y me quedé un rato secándome y temblando. Probablemente era solo un animal, pensé. Me sentí tonta, pero no iba a arriesgarme. Me quedé mirando el letrero, apenas visible tras la lluvia. Estuve a punto de dar la vuelta, pero la conciencia me martillaba. Imaginaba a una anciana sin lo que necesitaba porque yo era cobarde.
así que metí primera y giré hacia el Callejón de las Ánimas. Al doblar hacia el Callejón de las Ánimas, la lluvia cesó de repente. Pensé que era por el dosel espeso de árboles que cubría el camino, como si el bosque entero me estuviera protegiendo o atrapando. El parabrisas apenas goteaba ahora, lo suficiente para ver con claridad. Avancé lentamente y, para mi sorpresa, el camino no era de tierra ni de grava como esperaba, sino una calzada perfectamente hecha de piedra labrada. Era hermosa, como de otra época. Las llantas hacían un sonido extraño al rodar, un golpeteo uniforme, como si la carretera misma respirara bajo mi vehículo. Unos metros más adelante vi un letrero verde brillante con un número 2, escrito en letras doradas. Recordé que no había visto el 1. El estilo de la tipografía era igual de elegante que el del letrero de entrada, antiguo pero cuidado. Me estremecí. Seguí avanzando y entonces lo vi. Al final de un sendero lateral se alzaba una mansión enorme, iluminada como si hubiera una fiesta. Todas las ventanas resplandecían. Sin embargo, no había coches estacionados afuera. Ningún ruido de motores. Solo las luces y un murmullo lejano de música. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hacía esa casa ahí, en medio de la nada? Pensé que quizá pertenecía a algún millonario excéntrico que había comprado terrenos abandonados para construirse un refugio. O peor, una trampa, un cebo iluminado para atraer incautos. El pensamiento se me clavó. Sacrificio. Sacudí la cabeza para apartar la idea y continué. Pasé frente al letrero del 3, luego del 4. Iba concentrada buscando el número 5, cuando de pronto algo corrió frente a la camioneta. Frené en seco. Una figura pequeña, de colores imposibles, naranja, morado, azul. Al principio pensé en un ave exótica, pero no, su silueta parecía humana, demasiado humana. Mi corazón se hundió. ¿Había atropellado a un niño? Salté de la camioneta con la linterna y el arma en la mano. Alumbré el camino. Nada. Ni rastros de ropa, ni plumas, ni sangre. Solo el silencio opresivo del bosque. Fue entonces que noté el detalle más inquietante. La lluvia había desaparecido por completo. El aire estaba seco. El bosque en calma absoluta. Alumbré el suelo y me quedé helada. El camino entero estaba formado por adoquines de distintos tamaños y colores, encajados con perfección. Hermoso, pero imposible. No había manera de que un acceso olvidado en Oaxaca tuviera una calzada así. Me obligué a regresar a la camioneta. No había nadie herido, no había nada. Respiré hondo y avancé. A los pocos minutos, encontré el letrero dorado que buscaba. 5B, Callejón de las Ánimas. El camino se abría hacia una casita rústica, hecha de troncos y piedra, como salida de un cuento antiguo. Tenía todas las luces encendidas. Desde dentro se escuchaban risas, voces y música en vivo, como de taberna medieval. Tragué saliva, tomé las bolsas de víveres, aseguré la camioneta y caminé por el sendero empedrado. Al llegar a la puerta, miré por las ventanas. Había decenas de siluetas dentro, bebiendo y charlando, pero sus rostros estaban en sombras. La música sonaba, alegre, pero ninguna canción conocida. Toqué el timbre. Esperé. Nadie salió. Volví a tocar y entonces lo noté. La puerta no tenía bisagras. Ni siquiera tenía marco. Era como una falsa puerta. El picaporte estaba demasiado alto, casi a la altura de mis ojos. Era un adorno, no una entrada. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. Dejé las bolsas sobre el felpudo y metí la mano en la bolsa de mi sudadera, lista para sacar el arma. Di media vuelta y entonces lo escuché. Una voz profunda, masculina, desde un costado de la casa. «Ah, ya llegaste, es Dan». Le siguió un sonido imposible, una mezcla de risa grave, un perro gimiendo y dientes castañeteando. Alumbré con la linterna y casi grité. De entre la penumbra salió una figura altísima, vestida como un payaso demente. Overol naranja, camisa amarilla chillona, un gorro azul puntiagudo. El cabello rojo encendido parecía arder, pero lo peor era su rostro. No tenía ojos. La piel le cubría las cuencas,
como si nunca hubiera existido un par. De su boca emergía una lengua púrpura, demasiado larga, que se retorcía como un gusano. El hombre o lo que fuera se movía de forma antinatural. Se agachaba en cuclillas, con la espalda rígida, agitando los brazos en el aire como un demente. El pánico me dominó. Sin pensar, saqué la pistola de mi padre y disparé 3 veces al centro del pecho. El cuerpo cayó seco al suelo. La música de la casa siguió sonando. Las siluetas dentro siguieron riendo. Nada se detuvo. Solo yo, jadeando frente al cadáver de algo que no debía existir. Me quedé paralizado frente a aquel cuerpo extraño. No era humano, no podía serlo. Sus ropas parecían sacadas de otro siglo, como si estuvieran recién estrenadas hacía 100 años. Su lengua aún sobresalía, púrpura, grotesca. Sus manos estaban cubiertas de bultos espinosos, como espinas vivas en la piel. Esperaba que, tras los disparos, la fiesta dentro de la casa se callara. Que alguien saliera corriendo, que los vecinos gritaran, que me lincharan o que al menos llamaran a la policía. Pero nada. La música seguía. Las voces se hicieron incluso más fuertes, como si la fiesta se animara después de la muerte. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Nadie había escuchado. O peor, nadie existía ahí dentro. No esperé más. Guardé el arma, corrí de vuelta a la camioneta y arranqué. Pasé frente a la mansión iluminada que había visto antes. Seguía de fiesta, luces y música, como si nada hubiera pasado. No frené, no volví a mirar, solo conduje hasta salir al camino principal. Y entonces, la lluvia volvió. Un aguacero brutal que golpeaba el parabrisas con furia, como si el cielo quisiera borrar todo rastro de lo que había visto en ese maldito callejón de las ánimas. Conduje directo hasta la tienda donde había recogido el pedido. Toqué el claxon sin parar hasta que Sandy salió alarmada. Bajé la ventana, empapado, y le grité que llamara a la policía. Cuando llegaron, entregué mi pistola sin resistencia y conté todo. El camino empedrado, las mansiones iluminadas, el payaso monstruoso, los disparos, todo. Los agentes tomaron notas hasta que mencioné el camino de piedra y la casa. Ahí se miraron entre ellos con desconfianza. Me dijeron que ese lugar estaba abandonado desde hacía décadas, que solo era usado por drogadictos y criminales para esconderse, que seguramente me habían querido tender una trampa para asaltarme. Mandaron una patrulla a revisar. Y cuando informaron por radio, casi me desmayo. El callejón de las ánimas no existía. Lo que había en su lugar era apenas un sendero de lodo bloqueado por maleza, intransitable incluso para sus camionetas todoterreno. No había empedrado, no había mansiones, no había luces, nada. Les mostré la ubicación en el GPS de mi teléfono. Era exactamente donde había estado, exactamente donde había disparado. Para calmarme, acepté hacerme un examen toxicológico. Salió negativo. Ni drogas, ni alcohol, nada que justificara alucinaciones. Al día siguiente, un oficial vino a mi casa para devolverme la pistola. Me contó que habían encontrado una casa vieja en ruinas en la zona, sin techo, sin ventanas, inhabitable. Pero no hallaron bolsas de mandado, ni rastros de sangre. Solo 3 casquillos de bala .45 frente al porche. Ningún cadáver, ninguna huella, nada. El oficial me miró con seriedad y me dijo: «Créeme, yo sí te creo, pero es mejor que intentes olvidarlo». Yo asentí, aunque dentro de mí sabía que jamás podría. Esa misma tarde renuncié al trabajo, recogí mis cosas y me mudé de regreso con mis padres. No quería volver a pasar una noche más cerca de ese lugar. Y ahora, cada mañana, cuando me miro al espejo, veo un reflejo que no debería existir. El rostro del payaso sin ojos, con su lengua púrpura retorciéndose. El hombre que quizá nunca existió. Desde aquella noche, no he vuelto a aceptar un turno de madrugada. No conduzco cerca del callejón de las ánimas. No puedo. Pero hay algo que me atormenta más que todo lo demás. Cada vez que paso frente a un espejo, no solo veo mi cara. A veces, solo por un segundo, veo la piel cerrando mis ojos, la lengua púrpura moviéndose dentro de mi boca y las manos cubiertas de espinas que no son mías. ¿Será que lo maté de verdad? ¿O será que, al disparar,
Lo que en realidad hice fue abrirle la puerta para que ahora habite dentro de mí. Y esa pregunta, esa maldita pregunta, es la que me persigue todas las noches.